La realidad. Una palabra compleja que ha resultado bastante difícil de definir. Casi siempre se emplea para referenciar la vida que lleva cada persona, con los respectivos objetos, conceptos, percepciones, costumbres, educación, pensamiento, emociones y eventos experimentados por la misma. Novedosos estudios de la física cuántica, así como otros conocimientos milenarios, tales como la cábala hebraica, entre otros, aseguran que todo lo que llamamos real, en verdad no lo es, y que vivimos en una especie de simulación holográfica, que es mal interpretada por el cerebro. Sorprendentemente, muchas personas del mundo han podido presenciar diversos y extraños casos de fallos en la realidad, sucesos insólitos, paranormales, inexplicables o de otra dimensión. Estas son algunas historias basadas en hechos reales de personas que aseguran haber experimentado un llamado fallo de la realidad. Para las personas que preguntan mi nombre en comentarios, mi nombre es Oscar García y estás escuchando Ecos en la Oscuridad. Hace unos 3 años, yo trabajaba en una cafetería de Aguascalientes y salía ya anoche, cerca de las 12 a 1 de la mañana. Me quedaba lejos de mi casa y yo, como iba en bicicleta, aprovechaba para llamarle a mi exnovia y hablar durante el camino, que era como de unos 40 minutos. Ese día tomé un camino diferente. Es un lugar con zonas residenciales, por lo que la calle es una avenida larga, con una bóveda de árboles muy tenebrosa. A mí ya me daba miedo esa zona, pues es muy sola por las noches, pero en ese camino hay ciclovía, por lo que lo tomé confiado al ir hablando por teléfono. Ya dándole a la bicicleta, de pronto dejé de escuchar la voz de con quien iba hablando. Le colgué, pensando que se había cortado la llamada, y volví a marcarle. Ella, muy sacada de onda, me comentó lo que había escuchado. Solo balbuceabas y decías cosas sin sentido. Al escuchar eso, sentí un escalofrío. Para calmar lo que sentía, comencé a reírme y le quise contar sobre lo que había dicho. Ahí tuve otro escalofrío más fuerte. No recordaba nada de lo que le había dicho, y más aún extraño, no recordaba parte del camino, ni por dónde había entrado para ese camino, pues son varias calles y avenidas que interceden para entrar. Volví a bromear otra vez, para calmar las cosas, pero entre toda la bóveda de árboles me sentí observado. Jamás me atreví a voltear atrás. Aceleré muy fuerte la bici, a pesar de que era un camino con una inclinación bastante cansada. Durante ese transcurso, me encontré de frente con al menos 2 personas, en la banqueta sentadas, a la 1 de la mañana. Su cara tenía algo diferente, algo raro, que con solo encontrarnos a los ojos, su cara parecía distorsionada. Ahí fue donde sentí un verdadero miedo. El camino para llegar a mi casa era tan solo de unos 10 minutos, y parte de ese camino son plantíos y cultivos, y terrenos donde hay animales. Todo ese trayecto sentí como alguien me miraba desde ellos. Incluso tampoco me atreví a voltear atrás. Seguía sintiendo esa sensación de ser perseguido. Todo eso se calmó hasta que llegué a la calle donde vivo. Agitado llegué a mi casa. Incluso mis papás me preguntaron. Yo no supe cómo decirles lo que había sucedido. Encontrar a esas 2 personas y sentir que estaban en otra dimensión. No sé cómo explicarlo. Gracias por escucharme. Tengo tiempo escuchando las historias. Las de fallas en la realidad son las que más me intrigan, porque replantean precisamente toda nuestra realidad. Quiero contarles esto que me ocurrió hace un par de meses. Salí con unos amigos a una ciudad cercana donde vivo. Estuvimos en un torneo de golf. Al terminar, nos fuimos a un bar.
A eso de la medianoche, ya casi no estaba usando mi teléfono, porque tenía poca batería, quizás el 17%, y como algunos sabrán, hay teléfonos que llegan al 15% rápidamente y se apagan. Yo quería evitar eso por cualquier emergencia. Sin embargo, la reunión se alargó y entre tomar fotos, subir historias o mandar mensajes, a eso de las 3 de la mañana, me quedé sin pila y sin dinero. Aquí recalco que, de mi pueblo a la ciudad, son unos 30 kilómetros. Con el amigo que iba, dejamos su carro a las afueras de nuestro pueblo, en una bodega de un amigo en común, y otro amigo desde ahí nos llevó en su camioneta a la ciudad. Esto implicaba que habríamos de regresar al pueblo en taxi o en Uber. Cuando salimos del bar, tuvimos que tomar un taxi, porque ambos amigos estábamos sin batería para llamar un Uber. Prácticamente esperamos media hora. Ya eran casi las 4 de la mañana. Pasó el vehículo, y durante el trayecto, mi compañero se quedó rápidamente dormido. Le pedimos al taxista que si se podía detener en un puesto de tacos, cerca del estadio de fútbol. Ahí, mientras cenaba, unas personas se me acercaron e intercambiamos palabras. Uno de ellos me pidió mi número. Yo accedí y se lo di. Al dárselo me dijo: «Déjate llamo, para que así me agregues». «No, no tengo pila», le dije. «Tienes razón, me manda a buzón», él me dijo. Obviamente con eso yo confirmaba después que a eso de las 4 de la mañana ya no tenía mi teléfono encendido. Y digo confirmaba después por lo que ocurrió. Finalmente, volvimos a abordar el taxi. Nos dormimos en el trayecto de unos 20 minutos y despertamos justo en un entronque para tomar el camino a la bodega donde dejamos el carro. Llegamos. Un velador nos abrió y a los minutos mi amigo ya me había dejado en mi casa. Justamente hasta aquí no hay nada de miedo o error. Toqué la puerta y habrían sido ya las 5 de la mañana. Desperté a mi abuela y ella abrió la casa. «¿Qué horas son estas de llegar?», me dijo. «Olvidé las llaves, abue, por eso toqué». «Seguramente a estas horas todavía juegan golf», me reclamó entre enojo y risa. Atravesé el patio, el pasillo, subí las escaleras e ingresé a mi habitación. En la mañana, al desayunar, mi abuela me dijo que ya no la despertara, que cargara mi llave y que no anduviera tan tarde. Al caer la noche, en una fiesta con mis amigos, uno de mis hermanos llegó a la mesa y entre la plática me dijo: «Oye, ya no me andes despertando, carga tu llave». «Estás mal, ¿de qué hablas?». «Pues de que anoche te abrí la puerta», contestó mi hermano. «Estás mal, fue mi abuela quien me abrió», dije, creyendo que se confundía. «No, tú estás mal. Llegaste a las 3 de la mañana, me marcaste para que te abriera. Salí, abrí la puerta y te pasaste sin decirme nada. Solo entraste muy rápido y hasta se me hizo raro que no entraras al baño por la prisa». Ahí le dije que estaba confundiendo las cosas, que yo no le pude haber llamado a las 3 de la mañana porque no tenía batería y mucho menos pude llegar a esa hora porque al menos estaba a 2 horas de que eso pasara y a 30 kilómetros de distancia. «De seguro soñaste que me abriste la puerta», le dije. Entonces cambió su rostro, sacó su teléfono y me mostró la lista de llamadas, señalándome mi número y una llamada a las 3:13 a.m. que había durado 11 segundos. Me dijo: «Entonces, ¿cómo explicas que tu teléfono apagado haya hecho esta llamada? Yo te haya respondido, escuchado tu voz diciéndome que abriera la puerta y haberte visto entrar. ¿Cómo lo explicas?». Me quedé confundido. Cabe aclarar 2 cosas. La primera es que a él es a quien siempre le llamo por teléfono para que me abra la puerta cuando olvido las llaves. Y la segunda es que a él no le llamé porque, como ya dije, no tenía pila. Cuando me dijo eso, pensé que me reclamaba por haber tocado y quizás el ruido la habría despertado. Pero la pregunta es: ¿quién ingresó a esa hora?
¿Cómo ocurrió esa llamada? ¿Hay varias dimensiones? ¿Es una falla en la realidad? ¿O es solo sugestión mía? Es algo que no voy a saber. Pero gracias por escucharme. Seguimos por aquí, amigos. Gracias por escuchar. Y recuerden que si han tenido una experiencia similar, por favor, no duden en compartirla. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook y también en Instagram. Los enlaces están en la descripción del video. Pero por ahora, seguimos con las historias, que aún nos queda una más. Hola a todos a los que llega este relato. Sé que es corto, que puede ser muy difícil de creer. Yo mismo dudaría si alguien me lo estuviera contando. Todavía sigo sin entenderlo. Soy de Mexicali y aquí viví toda mi vida, hasta los 18, cuando entré en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana. Al principio, visitaba a mi familia en Mexicali, de vez en cuando en autobús, pero a mediados de mi carrera pude comprar un automóvil y entonces comencé a visitarlos todos los fines de semana. Yo ya había escuchado cosas sobre la Rumorosa. Primero, claro, lo peligrosa que es para manejar y todos los accidentes que se dan, pero también de cosas extrañas que ocurren ahí. Recuerdo una historia que nos contaba mi mamá cuando éramos niños. Sus papás, mis abuelos, iban de Mexicali a Tijuana. Antes de subir a la Rumorosa, por el tramo de la carretera de Laguna Salada, una zona que pasa literalmente por el desierto, era de madrugada, y solo mi abuelo iba despierto. Mi abuela y unas tías en la parte de atrás iban dormidas, y de pronto mi abuelo vio una mujer al lado de la carretera, como pidiendo un aventón. Se frenó unos 100 metros después, despertó a mi abuela. Se bajaron para ver si la chica necesitaba ayuda, pero no vieron a nadie. La chica ya no estaba. Casi pudieron escuchar un quejido en el viento, ese viento ruidoso y caliente que corre por Mexicali, y más en Laguna Salada. Se subieron al coche y avanzaron, pensando que tal vez mi abuelo solamente se lo había imaginado por el sueño. Hasta entonces despertaron mis tías en el asiento de atrás y mi abuela les explicó por qué habían parado. Mi abuelo volteó un momento para explicarles algo y vio cómo el semblante de una de mis tías cambió y sus ojos se abrieron como si se le fueran a salir. Rápidamente volvió la vista al frente y la mujer iba sentada en el cofre, sonriéndole a los pasajeros. Siempre llevaba esta anécdota en mi cabeza al pasar por ahí. En uno de mis viajes a visitar a mi familia, no me la podía quitar de mi cabeza. Era un viernes. Había estado con mi novia después de la escuela y le platiqué esta historia. Cuando nos despedimos, me dijo que me fuera con mucho cuidado y me dio un beso. Sentí como si ese fuera el último beso que nos dábamos. Salí de Tijuana como eso de las 9 de la noche. Antes de que fueran las 10, estaba pasando por Tecate. Me gustaba tanto esta pequeña ciudad que siempre llegaba por pan o café. Pero esta vez decidí no detenerme. Vi el reloj del auto y eran casi las 10:40 cuando iba entrando al poblado de la Rumorosa. Esa parte donde te encuentras un ranchito abandonado al lado de la carretera cada 2 o 3 kilómetros. Pero fuera de eso, desierta, escuché un sonido muy fuerte, como de un tráiler pitando justo detrás de mí, y unas luces me cegaron, pero las luces no solo venían de atrás. Sentí que venían de todas direcciones. Simplemente estaba tan escandilado que no sabía de dónde venían. El sonido cayó de pronto. Las luces desaparecieron un poco después. Las manos me temblaban y las apretaba al volante, esperando encontrar un lugar donde parar brevemente para recuperarme. Las luces aparecieron de nuevo. Sentí que en cualquier momento iba a chocar contra algo o me iba a salir de la carretera. Escuchaba sonidos como de camiones a lo lejos. Sentí cómo se me acercaban. No podía ver nada por las luces que entraban en la camioneta y los sonidos estaban cada vez más cerca. Cuando sentí que los sonidos casi chocaban conmigo, decidí dar un volantazo y salir de la carretera. Quizás por instinto sentí que tenía más probabilidad de sobrevivir si caía en una zanja al lado de la carretera
o chocaba contra los arbustos, que si me quedaba o chocaba contra lo que venía de frente a mí. Sentí como el carro entró en terracería, pero seguía sin ver absolutamente nada. Me frené por completo metros después. El sonido se escuchaba cada vez más fuerte, como si un tráiler estuviera justo arriba de mí. Solo cerré los ojos y comencé a pensar en mi familia, en mi novia, en cómo me gustaría escuchar aquella anécdota de la carretera nuevamente. Y todo se cayó. Aún con los ojos cerrados, me di cuenta que las luces habían ido. Los abrí y miré a mi alrededor. Pasaron algunos segundos para que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad absoluta de donde estaba. No podía reconocer el lugar exacto. No veía nada. No veía nada alrededor. Solo arena. Arena. En ese momento no reaccioné de lo raro que fuera arena, y no los arbustos o pinos de la zona del poblado de La Rumorosa. Creí ver unas siluetas en la oscuridad, a unos 20 metros, altas, delgadas. Tal vez eran solo sombras, pero las sombras se me acercaban. Me subí al coche y aceleré de regreso a la carretera. Lo siguiente, no sé cómo explicarlo. No sé cómo expresarles la confusión que sentí en ese momento, cuando me di cuenta de dónde estaba. Ya estaba en Laguna Salada, casi por entrar a Mexicali. Es decir, a cientos de kilómetros de donde había visto las luces, a 1 hora y media o 2 horas de camino. De alguna forma, me salté esa bajada llena de curvas de la peligrosa carretera que es La Rumorosa. Entré y la bajé y la atravesé sin darme cuenta, y en unos segundos no podía con la confusión. Sentía muchas ganas de vomitar, me ardía el estómago, me faltaba el aire. Llegué por fin a la parte poblada y vi la luz de una pequeña tiendita abierta, la primera luz que veía desde esas luces blancas en la carretera. Entonces caí en cuenta de que no había visto a ningún otro coche desde que escuché esos sonidos. En la tienda había una señora mayor. Cuando entré, ella seguro notó algo, porque me preguntó si estaba bien. Le pedí agua, y sin sentirlo, me dejé caer. Se me doblaron las piernas, con muchas ganas de llorar, quizás de felicidad, por fin encontrarme a otra persona con una cara amable. Le habló un muchacho, y le dijo que me preparara un té. No me atreví a explicarle lo que me había pasado. La señora no me preguntó nada, pero me dijo que esa carretera no la debía atravesar solo, a estas horas de la madrugada. Miré el reloj, pasaban de las 3 de la mañana. No sé ni cómo atravesé La Rumorosa, y qué había pasado en las últimas 5 horas, que para mí fueron tan solo unos cuantos minutos. Apenas terminé el té y me despedí. El celular en mi auto tenía decenas de llamadas perdidas, mensajes de mis papás, de mi novia, de mis amigos. No sé cómo atravesé cientos de kilómetros y la carretera de La Rumorosa en unos segundos. No sé cómo esos segundos después resultaron ser 5 horas. No sé qué diablos pasó. A muy pocas personas les he platicado esto. En realidad, no espero que las personas que se lo he platicado me lo crean, pero al menos son esas que sé que no van a pensar que estoy loco. No he notado nada raro después y ningún cambio en mi vida. Simplemente ya no viajo solo por La Rumorosa. Y nunca, nunca, nunca de noche. Evito voltear a la tienda de la señora cuando paso por ahí. Por más que quiero agradecerle lo que hizo por mí, siento que sería solo volver a vivirlo. Lo que sentí esa noche. No saben lo difícil que es volver a escribir esto, o la sensación que tengo al pensar en el momento que dé clic y enviar. Saber que tanta gente va a conocer mi historia y que evidentemente no va a creerme. Espero que a nadie le pase esto. De verdad, es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Gracias por escucharme.